Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Cada vez se ve más lleno este lugar y el primer servicio ya no se ve tan lleno, así que ayúdenos a que tengamos un poquito más de fresco en este y en el otro no se mueran de frío. Qué alegría estar aquí este día con ustedes y vengo emocionado, confrontado, sentimientos encontrados por el hecho de, ¿no les ha pasado cuando ven una serie y está tan buena que lo único que quieren es ir con su mejor amigo y contarles, hey, tienes que ver esta serie, esta película? Bueno, así me siento ahora confrontado con Nehemías 6. Así que quiero empezar poniendo un tipo de reglas ahora del juego para que no nos desenfoquemos del punto principal de esto. Si bien el libro de Nehemías es un excelente libro para poder hablar de liderazgo, podemos caer en la tentación de enfocarnos en el liderazgo de Nehemías, cuando es claramente la obra de Dios y su liderazgo a través de todas estas enseñanzas. Y la segunda que me gustaría que tuviéramos mucho cuidado es acerca de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar acerca de 3 ataques que se vieron a la obra de Dios, pero déjame contarte algo curioso que pasó cuando era más chico. Estábamos en mi casa y de repente llegó una señora, una vecina, con un golpe en la cara y espantados dijimos, ¿pero qué te pasó? Y justo nos dijo, es que Satanás me atacó. Entonces nos quedamos así como, ¿ok? Le preguntamos qué es lo que había pasado. Y dice, sí, es que yo iba saliendo de mi casa y me puso el pie y me tropecé. Creo que has visto a Derbez, ¿verdad? Lo único que pasó por mi cabeza era el diablito ¡ping! Y metiéndole la pata ahí de cabra o algo. Eso es lo que pensaba en mi mente de niño en ese entonces. Pero qué interesante ver cómo a veces podemos generalizar todos los ataques y echarle la culpa a Satanás, cuando de hecho culpar a Satanás de cada ataque que tenemos en nuestras vidas puede ser precisamente una distracción del verdadero problema. Así que eso nos lleva justamente a la idea central de este día, y es que el temor a Dios nos capacita para permanecer en el cumplimiento de la obra de Dios, pese a los ataques del enemigo. Te invito a que abras tu Biblia en Nehemías 6 y vamos a ver esta historia donde son muy resaltados estos 3 ataques que se vieron no a Nehemías, sino a la obra de Dios. Así que comencemos leyendo versículo 1. Cuando se les informó a Sanbalat, a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, hay un paréntesis, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas en las puertas. Versículo 2. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciéndoles, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma y en cada ocasión yo les respondí de la misma manera. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Entrando en contexto, recordamos la obra que está haciendo Nehemías de restaurar los muros de la ciudad en Jerusalén, y nos dice que si bien ya estaba empezando esta obra, vemos opositores. ¿Les suena algo que hemos estado viendo anteriormente en Nehemías, en Esdras, viendo la oposición claramente para con la obra de Dios? Y estas 3 personas estaban alrededor, extranjeras, pero alrededor de este sitio. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Un primer ataque a la obra de Dios. Este ataque con una cara, con un nombre, con una estrategia de distracción. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? ¿Notan esa sutileza que hasta pudiera parecer que son amigos? Es como amablemente, quiero ver qué estás haciendo, ven, platiquemos. Vamos casualmente a Ono, que estaba lejos del proyecto donde se estaba realizando la obra de la muralla, pero casualmente es, hey, ven, vamos para allá. Y podemos resaltar una situación ahí. ¿Qué es lo que pasa con estas
situaciones sutiles donde parecen obtener una cara bondadosa, inclusive de querer resolver un conflicto. Pero algo más interesante es la respuesta de Nehemías. Y les envié mensajeros diciéndoles: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? Vemos claramente el discernimiento que Dios le dio a Nehemías para poder permanecer firme. Primer ataque evadido gracias al discernimiento que Dios le dio a Nehemías. Él pudo inclusive tener un corazón bueno, prudente y decir: a ver, me están ofreciendo esto, que vaya a ONU, quizás quieran arreglar las cosas. Es más, ¿qué tal si yo, Nehemías, voy con ellos y trato de hacer las paces, hago las paces con el enemigo para ver si así me dejan ahora construir la obra? ¿En quién estaríamos depositando o quién estaría siendo el centro del problema? ¿Quién estaría dando la solución a ese problema? Aparentemente Nehemías en sus fuerzas. Y vemos que él no cae en la tentación de intentar en sus fuerzas, intentar por sus medios, intentar en su corazón tratar de resolver el problema. Él simplemente se queda firme y dice: yo estoy haciendo una gran obra. Ni siquiera dijo: hey, yo tengo mi proyecto y me enfoco en mi proyecto. No. Él dice: estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse esta obra mientras la dejo y desciendo con ustedes? Vemos inmediatamente cómo cambian las cosas y ese primer ataque ya no es tan evidente la amistosidad y ya no es tan sutil, sino que ya empieza a ser un poco más agresivo. Versículo 5 dice: entonces Sanballat por quinta vez me envió su siervo en la misma forma, con una carta abierta en su mano. Muy interesante lo que dice el versículo 6. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmu dice que tú y los judíos están tramando rebelarse. Por eso reedificas la muralla, y según estos informes tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén: en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven, consultémoslo juntos. ¿Cuánta piedad tiene el enemigo? ¿Te das cuenta que esta es una historia llena de mentira, de engaños, de orgullo, de oposición, de absolutamente todo? El enemigo ahora ya no es tan amistoso, sino que empieza a imponer más autoridad. Empieza a hacerse notar más. ¿Cómo? Ahora con difamación. ¿Acerca de quién se están refiriendo? ¿A quién están difamando aquí? ¿A la obra de Dios o a Nehemías? A Nehemías. Le están diciendo algo muy curioso, porque inclusive, no sé si recuerdas, pero estas palabras: se ha oído entre las naciones, y Gazmu dice que tú y los judíos están tratando de rebelarse. Por eso reedificas la muralla, y según estos informes tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén: en cuanto a ti, un rey está en Judá. ¿A qué se parece esa historia? ¿Podemos ver cómo le dicen lo mismo a Cristo? Hey, Cristo, tú vas a hacer que se rebele todo el pueblo judío, ¿verdad? Tú estás aquí para ser el Mesías y traer esa fuerza militar y hacer a que el pueblo se rebele y pueda conquistar y derrotar a todos. Hey, se dice que tú eres el rey de los judíos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando a Cristo le decían estas mismas cosas? Hay una tipología de Cristo que podemos ver en estas escrituras. Pero no obstante, qué sutileza del enemigo. Porque si bien el ataque es para la obra de Dios, está tratando de distraer a Nehemías. Distrae a Nehemías queriendo poner el foco en su persona y diciendo: hey, Nehemías, tú vas a ser rey de ellos, ¿verdad? Por eso estás haciendo estas murallas.
ahora vemos tu plan perfecto. Te hiciste la víctima, con el rey, la víctima, con el rey para que te facilitara todo. Y ahora se ve la intención verdadera de tu plan, querer rebelarte y hacerte rey de los judíos. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías hubiera puesto el foco y caído en la trampa de que todo se trataba de él? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? ¿Te ha pasado que de repente vienes en una racha de gracias a Dios me vengo portando bien? Y de repente alguien dice que te vio haciendo lo que hacías antes o que te vio pecando y no es verdad. ¿Qué es lo primero que sale en tu corazón? ¿Es la respuesta de Nehemías? Es decir, yo sigo en la hora. ¿Por qué voy a descender? ¿Por qué voy a hacer caso de esto? O sinceramente pensamos, ¿qué le pasa? Tanto que me porté bien ahora sí y ahora no se me recompensa. Eso es orgullo, amigos, hermanos. Eso es el orgullo evidenciando que, antes tal vez sí me podían decir porque yo pecaba mucho, pero ahora que ya no peco mucho, ¿por qué se atreven a decir esas calumnias, difamaciones? El foco del ataque era para la obra de Dios. Pero quería distraer a Nehemías creyendo que el enfoque estaba en él. Eso es lo que podemos ver. Pero en el versículo 8, Nehemías dice, entonces le envió un mensaje diciéndole, no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Sí, ¿hay duda en las palabras de Nehemías? Yo noto una firmeza, una seguridad, pero no una seguridad en él. Yo veo un temor más grande que estas acusaciones de difamación. Un temor a Dios. Un temor a Dios que le indican por medio de su palabra a Nehemías que él no es el que tiene que hacer justicia. Que él no está capacitado para hacer justicia, porque la justicia es de Dios. El versículo 9 es interesante como dice, porque todos ellos querían atemorizarnos pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Y fíjense este versículo, pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. A pesar de que vemos unas palabras de Nehemías seguras, firmes, Nehemías no está depositando su confianza en lo que él se siente, cómo se siente él en ese momento. Él está reconociendo que él depende absolutamente de Dios, pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. No olvidemos que el foco del enemigo es la distracción. Y hace rato decíamos que no le echáramos toda la culpa a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no es el único que provoca ataques. Si bien es uno de ellos, también está nuestro corazón pecaminoso. A veces le echamos la culpa y, perdón, llegué tarde a la junta porque Satanás se las trae conmigo ahora, pero bien intenso. Y es nuestro corazón que pudimos haber tomado media hora, una hora antes, y no por eso tenemos que culpar a Satanás de todo. Y hay una tercera línea donde también podemos ser atacados, y es por el mundo. La palabra dice que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora gracias a Cristo es que podemos ser libres. Pero entonces el mundo sigue siendo una línea, un frente de ataque. ¿Qué es lo que podemos ver en el versículo 10? Si me acompañas a leerlo. Versículo 10. Vemos el tercer ataque. Cuando yo entré en casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado allí, él dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije, ¿huir un hombre como yo? ¿Y acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Inmediatamente vemos el discernimiento que Dios le dio a Nehemías
En el versículo 12 dice, entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara. Y así ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Y nuevamente, Nehemías no confía en su propio entendimiento. Versículo 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. ¿Pueden ver claramente lo gradual de los ataques? Todo comenzó con un ataque amistoso para distraer sutilmente a Nehemías de seguir en la obra de Dios. Vemos que no funcionó porque había un temor en Nehemías más grande que al hombre, que es a Dios, el cual le dio la firmeza, la autoridad para poder cumplir esa función que se le había asignado, esa misión. Vemos un segundo ataque acerca de su persona, poniendo el foco en la difamación que estaban haciendo de él. Y nuevamente el temor de Dios es más grande que el amor a mí mismo, y prefiero dejar que Dios sea el que haga la justicia y no yo hacerla por mi propia mano. Pero en este tercer ataque vemos algo más delicado. Vemos un ataque interno. Los dos ataques anteriores habían sido externos, venían de la parte de los enemigos. Y si bien este también venía de parte del enemigo, ahora venía de unos profetas, de una persona que aparenta estar preocupada por Nehemías y le dice, hey, ya sé que vienen a matarte. De hecho, es esta noche. Así que ven conmigo, refugiémonos en el templo, entra ahí y salva tu vida. ¿Te suena bíblico eso o antibíblico? ¿Qué dice la palabra? El que busca su vida la perderá, pero el que la pierde por causa del evangelio, por causa de Cristo, la hallará. Nuevamente sutil el ataque del enemigo, pero Nehemías, no confiando en sus destrezas, sino en la palabra de Dios. En todas aquellas promesas que en todos los salmos, en la Torá, él recordaba desde chico. Él recordaba esta palabra de protección donde Dios promete que hará justicia, que el impío no prevalecerá, que el justo está protegido con el Padre. Pero vemos esta intimidación cada vez más fuerte a su vida. Ya estamos hablando de muerte. Versículo 12 dice, entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado a este profeta, sino que había dicho su profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Versículo 13 dice, le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara. Y así ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. ¿Qué es lo que el enemigo quería hacer? Otra vez distraer de la obra de Dios. Poner el foco en la vida de Nehemías y en que podía perderla. Entonces era una motivación lógica el decir, bueno, si andan hablando mal de mí, no es motivo para que yo deje de hacer la obra y terminemos de construir la muralla. Pero, hey, ya estamos hablando de cosas mayores, ya no es un juego. Ya vienen contra mí a matarme. Podría sutilmente parecer que tiene razón Semaías, que le está diciendo algo prudente. Pero ¿qué pasa? Nehemías conocía las Escrituras. Y estaba prohibido que un sacerdote entrara, que uno que no fuera sacerdote, entrara al templo. ¿Te das cuenta? Si una persona no está capacitada en la palabra de Dios, puede omitir este ligero detalle. Y sin ser sacerdote, entras al templo y de repente, ¿por qué tengo lepra? De repente caí muerto. ¿Qué pasó?
La santidad de Dios es lo principal. Y ese temor a esa santidad de Dios es lo que nos lleva a estar firmes, aún en un ataque de muerte para con nuestra vida. Puede que nuestras vidas estén muy alejadas de que en este momento nuestra vida corra peligro, pero no significa que el enemigo no va a distraernos, porque no significa algo de muerte. El enemigo va a querer distraernos de la obra de Dios. Continuamos aquí en el versículo 14, como Nehemías ni siquiera hace justicia propia, vuelve a dejar a Dios en el lugar que le corresponde, diciendo: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Podemos ver cómo todo estaba relacionándose a meter temor para distraer, a intimidar, difamar, distraer. Solo era que cuando Nehemías entrara al templo, por lo que significaba eso, y él no siendo sacerdote, estaba pecando. Estaba pecando desde no obedecer, en permanecer en la obra, y que por causa de temor a perder su vida, cediera ante el enemigo. Podemos darnos cuenta de lo increíble que es Dios. Cuando nosotros tenemos un temor reverente para con Dios, no en nuestras fuerzas, pero sí en las de Dios, podemos ser firmes ante cualquier tribulación, prueba, circunstancia. Porque otra vez, no se trata de nosotros. Yo no veo a un Nehemías buscando la gloria y firmando en cada bloque de la muralla sus iniciales. Yo veo a Nehemías como un caballo cuando los tapan de aquí para su objetivo, su misión. No distrayéndose de todos los posibles ataques que hay. Ahora, vemos que hasta ahorita en estos 3 ataques, Dios ha intervenido. Yo me imagino a Dios ahí viendo la situación y a ver qué van a hacer estos cuates. Vemos el versículo 15, como dice: la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Una muralla de esa magnitud, terminada en 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. ¿Por qué Dios no intervino? Porque Dios es Dios. Dios dijo que se iba a hacer y que su favor estaba con este proyecto. ¿Y qué fue lo que vimos al final? El proyecto terminado. Y no solamente terminado de una forma que no hubiera lugar a dudas de que Dios era el que había intervenido en ese proyecto. Es como, no vemos a Dios que se esté preocupando por los ataques. No vemos a Dios que esté, creo que con este tercer ataque sí, tal vez ya no se termine la muralla. Dios no está preocupado por ninguno de esos tipos de ataques. Dios es mucho más que cualquier ataque. Y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Lo que Dios dice, Dios lo hace. ¿Podemos ver la esperanza en el Dios que tenemos? No tenemos nuestra esperanza de salvación en un Dios que al ver un imperio se retractó y canceló sus planes. ¿Te imaginas poner tu seguridad en un Dios que se retracta? Ahí temblarían todos nuestros pilares de seguridad en Dios. Porque si se retracta de esto, se puede retractar de otro y después, si se retracta de mí, ya valimos. Pero el hecho de ver que el mismo plan de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la misma historia enfocando a Cristo
como el único redentor y que no hay ningún error en la palabra, ahí es donde está nuestra seguridad. En un Dios poderoso que no se intimida ante nadie, ante nada. Si bien ya pasamos de ver esos 3 ataques y vemos la evidencia de que Dios dejó que se terminara este proyecto, ¿qué es lo que está pasando en el versículo 17? Dice, también en aquellos días se habían hecho muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ará, y su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Además, hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras. Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. ¿Qué está pasando? No se trataba de terminar la muralla y era el final feliz que esperábamos. Es como, ¿tanto esfuerzo fue para nada? Tanto esfuerzo y la gente adentro, con la confirmación de que Dios estuvo en todo el proceso y mostrando su mano bondadosa, y aún así siguen buscando obtener algo de afuera, de algo externo a Dios. ¿Por qué la gente no podía disfrutar de que ya estaba la muralla y empezar a enfocarse todos juntos, unidos a la obra de Dios? No, lo que estamos viendo es otra vez lo que comentaba Bay, división. Vemos al pueblo dividido, no viendo lo que estaba pasando, sino anhelando que ahora esta muralla no entorpeciera sus planes con Tobías. Tal vez negocios propios, tal vez intereses personales, por toda esta política que hay entre las familias y de dónde venía. ¿Qué es lo que pasa? No es que la muralla no haya funcionado y el plan de Dios no funcionó. Pero todos estos esfuerzos de gente que obedeció a Dios como Zorobabel, Esdras, Nehemías, si bien obedecieron a Dios, solamente estos acontecimientos hacen una sombra de la necesidad verdadera que tenemos. El problema no estaba en si la ciudad estaba desprotegida o no. El problema venía desde adentro. El problema era el corazón del hombre. Aún teniendo una muralla, el enemigo sigue aquí adentro. Y es por eso que podemos ver cómo no está completa la obra. Porque necesitábamos a alguien, a un Salvador, que pudiera entonces sí, no hacer algo externo solamente, sino desde adentro hacia afuera transformar, cambiar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Todos estos intentos de estas personas eran motivados por la obediencia a Dios y porque querían que el pueblo reconstruyera esa relación para con su Padre, para con Dios. Pero seguía el mismo problema del corazón. Ese problema del corazón que nos hace enfocarnos en primer ataque, ok, nos distraemos de inmediato y nos alejamos de la obra de Dios. Segundo ataque, están hablando de mí. No, me tengo que defender. Mi nombre tiene que quedar limpio. ¿Qué es más importante? ¿Cuidar nuestra reputación o la obra de Dios? Y si nuestra reputación queda por los suelos, pero Dios se agrada por la obediencia, ¿estaríamos contentos? ¿Estaríamos agradecidos? ¿Estaríamos deleitándonos en que se hizo el propósito de Dios, no el mío? Tal vez no conseguí lo que yo quería para mí mismo en esta vida, pero gloria a Dios que se logró el objetivo que Dios quería en mí. Y al pensar así no estoy pensando en cuánto voy a conquistar, cuántas murallas voy a edificar.
¿Qué si tu propósito es compartirle a la persona que está junto del Evangelio? ¿Es menos? La obra de Dios es poderosa. Tiene muchísimas caras, beneficios. Es impresionante, no se puede encapsular. El problema es cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra forma y no hay un temor genuino para con Dios de decir, Dios, yo quería ir para allá, pero temo que allá no voy a encontrar nunca lo que puede satisfacer realmente mi corazón. Así que me someto a tu voluntad, sea cual sea. Podemos ver en el capítulo 7 cómo cuando la muralla queda construida y ya se habían asentado las puertas y todo, vemos después como en el versículo 3 del capítulo 7 dice, entonces les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y estando todavía los porteros, y empieza a dar una serie de estrategia. Pero en el versículo 2 dice, y puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías se hubiera enfocado en sí mismo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría? ¿Qué está pasando con nuestras vidas al enfocarnos nosotros en lo que nos duele, en lo que nos afecta? Creo que es un buen día para que evaluemos si nosotros estamos siendo la víctima de nuestras situaciones, ataques, pruebas. Dios nos está invitando a tener un temor reverente y confiar en Él y solamente en Él. Yo no sé cómo venga tu vida en estas circunstancias, en qué circunstancias, pero yo pude ver que la muralla permaneció en ruinas 100 años. Pero con la intervención de Dios, eso se restauró, eso se construyó y se terminó en 52 días. No se trata de cuánto queramos componer nuestras vidas. Es una lucha mal encaminada. Lo que en 100 años podríamos, si acaso, intentar avanzar en nuestras fuerzas, Dios en 52 días lo hace conforme a su propósito. Si tú el día de hoy no conoces a este Dios que estamos presentando, dándole la gloria y la honra, te invito a que puedas ver a Cristo en las Escrituras. Cómo Cristo es la pieza perfecta que encaja en cada uno de los pasajes, en cada uno de los libros, a la que todo apunta, porque Él es el único digno de esa adoración, porque Él es el que nos puede redimir, únicamente Él. Él es el único que puede aplacar la ira de Dios con su perfección, con su santidad, y hacer ese intercambio para que nosotros, no como los esfuerzos de estos hombres, sino de una vez y para todos, poder restablecer nuestra relación con Dios. Si el día de hoy te estás preguntando, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué le temo a los conflictos, a las pruebas, a los ataques? Examina en tu corazón si Dios es el que tienes en el centro. Porque para vencer ese temor del hombre, de las circunstancias, se necesita un temor más alto, más grande, un temor perfecto, donde nosotros en la ocasión no cabemos. Así que ¿por qué no cierras tus ojos? Señor, gracias porque nos quitas esta carga tan pesada de creer que la vida se trata de nosotros, cuando la vida se trata de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque tu obra va más allá de todo entendimiento. Tu obra es más grande que cualquier anhelo de nuestro corazón y deseo. Y es justo en tu obra, es justo en deleitarnos en obedecerte a ti, Señor,
que ahí encontramos la verdadera felicidad por estar haciendo para lo que verdaderamente fuimos creados, para darte la gloria a ti, Señor. Quita todo el pecado de orgullo que pueda haber en nuestras vidas y dejemos que Cristo sea el que brille cada vez más, que su obra perfecta pueda llevarse absolutamente toda la gloria en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.